Hoy hay mesa de debate, ya está aquí Juan Ignacio Zavala. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Como que ya está aquí, llevamos como media hora. No, ya ahora sí dimos. Ahora sí hubo café y donas. Llegamos tempranísimo. Okay. Nosotros llegamos tempranísimo. Es que ¿qué le va a hacer el ajetro informativo? Y ni café, Ni café ahora. Ni café, agua. Pues austeridad republicana. Sí. Ahí las obras de Ana Francisca. Gracias, Ana Francisca. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, siempre. Un gustazo tenerlos aquí en este espacio, Hernán. Como siempre. Bueno, pues empezamos. ¿Cómo vieron lo de la Corte? La Corte invalida la primera parte del Plan B. Todavía falta la parte más importante, de hecho, del Plan B, que la discutan, que es la que tiene que ver con hacer más chiquito al INE, con sueldos, etcétera. Pero esta primera parte queda anulada. El presidente dice que ha sido una violación a los congresistas, al legislativo, y bueno, pues los senadores de oposición y los diputados de oposición y los opositores están muy contentos. ¿Qué opinan, Bernal? Híjole, yo creo que a veces al presidente le cuesta saber perder, y creo que hay que saber perder. Uh-huh. Y me parece que aquí perdió la Corte hace tiempo, digamos que perdió la mayoría en la Corte, pues, la presidencia uh-huh. que tenía en la Corte, por decirlo de alguna forma. Una presidencia pues que le era favorable y ahora ya no la tiene, y la línea de los ministros es otra, y al mismo tiempo también creo que independientemente de línea o no línea, pues la verdad yo creo que digamos lo que se hizo en el Congreso lo comentamos aquí, la manera en la que se aprobaron en 5 horas 17 leyes no estuvo bien. Digo, esto tiene que ver con el Plan B, pero en el fondo tiene que ver con una misma manera de legislar uh-huh. que de repente se ha apoderado del Congreso y del Senado, de la Cámara de Diputados y del Senado, donde pues empiezan a aprobar leyes así como que al cuarto para las 12 y a la 1 la tienes que tener aprobada. Uh-huh. Y no puede ser que se aprueben leyes de esa manera. Y lo que está haciendo la Corte es meterse con los procedimientos, porque digo, no basta con que tú tengas una mayoría en la Corte, tienes que incorporar a las minorías en el proceso parlamentario, y ahora sí que ni modo. Eso no es un golpe de Estado al Congreso ni a nada, ni es una invasión de poderes. Creo que la Corte está haciendo, digamos, cada vez ha venido siendo la Corte más rigurosa en esos temas. La Corte cada vez se mete más en cuestiones, digamos, procedimentales, no solo en el contenido de las leyes, sino en cómo se aprueban esas uh-huh. leyes. Y yo creo que, pues aquí, en el caso del Plan B, pues no salió la reforma constitucional, y creo que ese mismo día metieron el Plan B. Sí. Y creo que ese mismo día lo aprobaron, ¿no? Sí, querían tener el titular al día siguiente. Además ya estaba terminando el periodo ordinario también, fue fin de año del año pasado. El titular de no perdimos. Uh-huh. El titular de no perdimos porque se hizo hubo Plan B. Y que es un poco lo mismo, digo, y es una legislación al vapor, uh-huh. Es como si legislar fuera hacer enchiladas, y porque yo tengo una mayoría, pues puedo dispensar la lectura, puedo decir que esto es de urgente y obvia resolución, y digo, en algunos casos sí se puede, pero hay ciertas reglas, uh-huh. no lo puedes hacer más de tantas veces durante un periodo, no tiene que tener una justificación, o sea, no es como que tengo mayoría y entonces me salto todos los procesos y apruebo leyes. ¿Por qué? Porque puedo y porque quiero. Pues no es así, no se puede hacer así. Y la verdad es que la Corte, pues tuvo un papel digno, y yo creo que uh-huh. ahorita más bien estamos como en una especie de disputa ya preelectoral, donde todo es pelea por todos los motivos, y entonces empiezan a salir una serie de declaraciones que no tienen mucho sentido, ¿no? Por un lado, declaraciones de que se va uh-huh. a hacer el presidente dice que se va a hacer que los ministros de la Corte sean electos por voto popular, y ahí tienes a Santiago Krill respondiéndole. No va a pasar, hombre, no tiene mucho sentido discutir eso, porque no va a pasar, no van a ser electos por voto popular los jueces de la Corte, nunca. Entonces empezamos a discutir cosas que ni siquiera tienen sentido. No son esos los problemas principales del país, ¿no? Sí, y luego, bueno, Monreal, que pues sorprende, ¿cómo sorprende la política en estos días, no? O sea, Monreal ahora diciendo que, amenazando con un juicio político.
No nada más con citarlos a comparecer y etcétera, sino además... Quitarles el cargo. Sí, y la verdad a mí, digo, lo que me preocupa de todo esto es que, a ver, sí, el Poder Judicial es hipercorrupto. Sí, los ministros ganan unos sueldos groseros. Sí, dice ahí Monreal que 80,000 pesos al mes reciben para comidas en restaurantes de lujo. Yo no sé si ese dato sea cierto, pero fue la declaración de Monreal. 6 millones en valor de camionetas. Dice, 2 vehículos blindados con valor acumulado de 6 millones de pesos que se renuevan cada 2 años y que se los pueden llevar a su casa. Yo no sabía eso. Bueno, en fin, sí, hay muchas cosas que están mal en el Poder Judicial. Probablemente es el más corrupto de los poderes, pero que lo hubieran reformado antes. ¿Por qué no hicieron una buena reforma al Poder Judicial? ¿Por qué se durmieron 4 años? O sea, sí, todas estas cosas que están denunciando del comportamiento del Poder Judicial, de su corrupción interna, es verdad. Pero no puede ser una denuncia a modo, no puede ser cuando me cae mal lo que hizo la Corte, entonces le saco sus trapitos al sol. Hubieran hecho una reforma, en vez de esa mediocre reforma que hizo Arturo Saldívar al Poder Judicial, hubieran hecho una reforma al Poder Judicial en serio, que tanto necesita este país, cuando tenían mayoría constitucional para hacerla. ¿Por qué no la hicieron? Bueno, el primer momento, ¿no? En el que tenían al menos el beneficio de la duda y la oposición, pues no era una oposición tan radicalizada tampoco. Hicieron una reformita nada más. ¿Tú cómo lo ves, Juan Ignacio? No, bien, coincido con Hernán en muchas de las cosas. Creo que de un tiempo a la fecha, hace ya varios años, la Corte está en el ojo público, cosa que es muy buena, ¿no? Porque nos damos cuenta de la relevancia que tiene y precisamente que los ministros salgan a la palestra, aunque no quieran, al ser personajes públicos, hay un ojo, una lupa sobre ellos, ¿no? Creo que son cosas importantes en una democracia. Lo que vimos ayer del resultado, o sea, algo está muy, pero muy mal en el planteamiento de Morena. Digamos, no siempre, pero muchas veces lo que empieza mal acaba mal. Si hacen de todo el proceso un tiradero, pues es posible que alguien una de cuyas obligaciones es revisar la legalidad de esos procesos, pues bueno, pues es obvio que se los echa para atrás, ni siquiera es necesario ver el fondo de las cosas. Creo que aquí el pleito va a seguir con la Corte, porque es el poder que puede frenar al Ejecutivo y al Legislativo. Esa es la idea de los 3 poderes. Sí, claro. Tener contrapesos, pesos y contrapesos. Qué pena que estamos viendo a la Corte, que a madrazos con el Ejecutivo. Claro. Bueno, pues sí, qué pena, pero para que veamos también para qué sirven, de qué sirven, por qué son importantes, ¿no? Y por qué es relevante ese contrapeso. Efectivamente es un despropósito y una tontería decir que los elijan, etcétera. Entiendo la ofensiva de Morena contra la Corte. Creo que al final del día esto va a seguir, lo único que nos indica es que viene un ambiente muy rasposo para lo que va a ser el proceso electoral. Va a seguir siendo a madrazos, encabezados por el cadenero mayor, que es el presidente, y va a seguir todos para abajo, ¿no? Hacer una acotación a lo que decía Hernán. Este caso, pues no extraño, ¿no? Al correr repetido de Ricardo Monreal, ¿no? Yo creo que, pues no sé, así como ha habido muchos que dicen, no, es que me engañó López Obrador y no podía saberse, o lo que quieras, todo esto que está sí, muy, o sea, un tipo, Germán Martínez dijo eso en algún momento, Lili Telles dijo eso en algún momento. Dicho, cómo nos engañó el Volpi, ¿no? Volpi ahora es de derecha. También, bueno, pues asuman, voté y me falló en esto y ya. Porque un candidato no te puede cumplir en todo. Pero Monreal... No hay manera. Pues Monreal regresó. En el caso de Monreal, vendió eso de ser el político que trataba de controlar los pesos. Y de ser la voz de la sensatez. De ser la voz de la sensatez. Ser el fiel de la balanza, etcétera. Y es el peor. De la bancada de Morena es el peor. No, porque estuvo aguantando eso. Ya cuando le dijeron, ¿sabes qué? Tú ni a la esquina vas a llegar. O sea, porque no te invitaban ni a desayunar, ¿no? Etcétera. Y después cuando el presidente 2 años no voy lo a había convocar a los senadores y se los llevó a todos a Palacio que se tomaron. Luego. Ahí fue y ahí se hincó, ahí pidió perdón. Después salió y dijo una de las declaraciones más humillantes
que he visto en la política nacional en mucho tiempo, que es: prefiero ser nada que contrariar al presidente. Es de un servilismo increíble, o del tamaño de una disculpa gigantesca, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en las amenazas de Monreal a la Suprema Corte son cosas que ya no se van a cumplir. Son, hay que decirlo, ahora sí que, como dicen por ahí, pues no es queja, ¿no? Es una descripción. Cuando entró este gobierno, asustaba mucho. ¿Pero qué le habrán dicho? Y logró muchas cosas. Para que lo asustaran así, porque obviamente no va a ser presidente. Obviamente no le van a dar la Bueno, candidatura. Mira, o sea, ¿qué le dijeron para que se asustara? De la ciudad es lo que yo creo que está buscando. ¿Sí cree? No, simplemente. Él dice que los restaurantes de la Suprema Corte, si le investigan las 48 propiedades de su familia, está en problemas. Nada más en Zacatecas. Si le investigan a su hermano gobernador, que él impuso y que es un panteón, David Monreal, Zacatecas, pues es un problema. Los otros hermanos alcaldes de Fresnillo o de Jerez, que igual es un panteón. Nada más con eso tiene para callarse la boca. Si yo no sé de dónde saca el descaro de estar platicando y cuestionando siquiera a los ministros de la Suprema Corte. Entonces creo que es uno de los personajes más patéticos del chapulineo, y lo quiso hacer. O sea, aquí a lo que tenemos que tener claro es, algún día lo comentamos aquí ya desde el año pasado, tratar de ponérsele al tiro desde adentro a López Obrador es verdaderamente, pues has de tener muchas cosas muy seguras, ¿no? Pues este señor no las tuvo, ahora es el perro más manso, el perro más pateado, ¿no? De todos los demás. Y pierde fuerza inclusive dentro de Morena, ¿no, Hernán? Bueno, ahí es un payaso. Ahí ya, no, pues ya saben. Porque no tenías a todos, la mitad no te ¿sabes quería. qué? El presidente quería los votos de todas las reformas. Insisto, ¿hace cuánto tiempo no recibió a los senadores de su partido? Sí. ¿Cuánto tiempo? Años. Los llamó, salieron todos felices, se aventaron la noche negra ahí, 35 leyes, les valió más, felices con su foto con López Obrador, y así. Que se las van a tirar, por lo que vemos en la corte, parece que se las van a tirar. Está bien. Fue Monreal. Entonces, bueno, hay saldos así, pero, digamos, creo que parte de lo importante que viene es esta batalla, ¿no? Importante un poco que se quedaron ahí los votos de las, que está bien, yo no soy de los que piensa que a fuerza todos tienen que votar en un sentido, ¿no? Hay gente que sí responde a un bloque y un planteamiento político, claro, ¿no? Como son la señora Loreta y la señora Yasmín, y bueno, pues así está la composición, y es de 9 contra 2 en ese voto. Tenemos que hacer algo para diferir en esta mesa, Juan Ignacio. Sí, hoy andamos muy parejos, ¿no? Es que es Día de las Mamás. Así como que coincidiendo tanto con Zavala. Es Día de las Mamás. Invéntate algo, ¿no? A mí me va a peleemos. Si quieres hablamos de vamos a hablar. Ahorita vamos con eso. Vamos a hablar de Claudia Sheinbaum, porque vamos a hablar de Ernestina. Tú dijiste algo. Órale, va. A ver, ¿qué dije yo? Dijiste que Monreal podría estar buscando a lo mejor la ciudad. ¿Neta? ¿Sí crees? ¿Sí lo ves? Yo creo que sí. Digo, porque eso nos puede dar para entrarle a corcholatas. Ella sabe que la presidencia no le va a dar ni de cerca, ¿no? Entonces yo creo que el cálculo en el fondo es ese, es la ciudad. O que le apretaron con las propiedades o con cosas también, dice Juan Ignacio. Bueno, ¿no? Esa es la tesis de Juan Ignacio. No, puede ser, no es mi tesis, o sea, hay mil formas de apretarle. Sí, pero lo hubieran apretado hace mucho. O sea, ya lo hubieran hecho desde que se empezó a salir del Huacal hace... Sí, pues se iba a ir al PRI y al PAN y ya estaba ahí coqueteando. Yo no creo eso. Punto de romper. Yo no creo esa tesis. Bueno, puede ser. Pero entonces lo ves para la ciudad. Yo creo que sí. O sea, que le dijeron, oye, pues ahí está tu premio de consolación. Y es un candidato con peso en la Ciudad de México. Tiene fuerza política en la Ciudad de México. Con Sandra Cuevas. Puede pelear. Está en condiciones de pelear la Ciudad de México. Yo creo que sí. Una Xóchitl Gálvez, por ejemplo. Sí, bueno, digamos, o sea, ¿qué puede Monreal? Ajá. Como no tiene, o bueno, no había tenido hasta ahora que en estas declaraciones quizás los negativos del presidente entre la clase media, como es visto como una especie de outsider, etcétera, etcétera, pues justo lo que para Morena son negativos en Monreal a nivel federal y en el Senado, en la ciudad de pronto podrían ser positivos. Sí, la ciudad ya no es tan López Obradorista. No, la ciudad ya no es tan López Obradorista. La dan muy por ganada. Y sí hay encuestas pero esas encuestas... No, yo digo que es peleable.
Es peleable. Es ajá. peleable, no peleable, está ganada. pero No está ganada por ninguno, ni por la oposición, ni por el... No, Lo ni la único que se puede dar por Ujú. ganado es la presidencia de la República. Ni siquiera la mayoría en el Congreso, Sí, ni yo- la mayoría sí. simple. Sí, Ni yo creo la que mayoría simple. Digo, ayer tuvimos una mesa hecho con encuestadores, estuvo Abundis, Roy Campos, Heidi Osuna, Rodrigo de las Heras, todos aquí estuvieron hablando y todos más o menos traen los mismos números, eso sí. O sea, el país lo gana Morena. Ahora se viene un proceso interno muy importante, que además decidieron adelantarlo. Ajá. Yo creo que inteligentemente, porque le van a ganar a la oposición, porque la oposición va a tener candidato hasta noviembre. Y yo creo que unos ¿Candidato o meses candidatos? antes. Bueno, candidato a la presidencia, hablo de eso. Pero ya el PG... Pero ahora se viene un o sea, ya proceso la muy tienen importante. ¿no? Ajá. Bueno. Ahora se viene un proceso muy importante, que es la elección de la corcholata a la presidencia de la República, Que ya. que decidieron adelantarlo y que ya en junio se abre la convocatoria. Ajá. Y creo que, hello, este año elegimos presidente, no sé si ya se dieron cuenta, pero como que deberíamos estarle poniendo mucha más atención a ese proceso Ujú. y que sea un proceso pues con cierta credibilidad, porque esto tiene la importancia de una elección primaria. El Esto es candidato como una de elección candidato primaria. de Morena o candidata de Morena es muy probable que sea presidente de México. Entonces, Sí, eso o sea, está cañón. y no puede ser que eso se elija a partir de una encuesta con un universo de 1,500 o 2,000 encuestados. No, va a Yo ser el creo dedo que- de López Obrador. Yo creo que Marcelo Yo creo que va a ser con un Ebrard- encuestado. No es cierto, no es No, así. por favor, es por más favor. complejo, ahorita te explico. No, Ahorita no te me atiendo. expliques. Dame un segundo y te ahorita atiendo. No, viene Ahorita muy... te lo explico. Déjame hello. que- A ver, pero bueno. Viene Déjame muy que te nice. explique, Zavala, Viene pero muy antes nice. déjame hacer un punto. ¿Cómo es? Ajá. Marcelo Ahorita Ebrard no- está planteando algunas cosas que yo creo que son atendibles, varias Ujú. de ellas. O sea, que haya debates. O sea, no puede ser que esto sea una discusión de quién es más bonito. Bueno, son atendibles, pero no le van a hacer caso. ¿Quién es ¿no? más Ujú. salamero con el presidente? No, ¿Y bueno, le si cae quién es mejor más al bonito, presidente? pues sí está cabrón. Tampoco. No, o sea, tiene que está haber nada. debates, Claro, porque Sheinbaum y Marcelo. si pues aquí- sí está cañón. Bueno, No, estoy bueno. tratando de tener una sí, discusión no, seria. No, está sí, echando pero, un a rollo ver. muy grande. Si vamos a elegir, si aquí se va a decidir Ajá. el futuro de la nación, pues que haya debates Sí. de fondo, donde Algo. se discuta la visión de país de cada uno. 2, que sea una encuesta, digamos, con un universo amplio. Él está planteando, pues, 20 o 30 mil el universo de encuestados y que sea en una urna. No Ujú. así de, te llamé. Sí, te llamé. No, a ver, ¿cómo que te llamé? No. O te encontré en la calle y te pregunté. Tampoco. O sea, pues sea, lo que quiere es una elección que haya interna. una urna, pues algo así, pero no me Entonces ya no parece es una mala encuesta. idea. ¿Por No, qué no es mala O sea, idea, si pero- Morena y el gobierno y Morena y el obradorismo han organizado consultas en las que han participado cientos de miles o millones, ¿por qué no, para su proceso interno, por qué no hacen una cosa seria que le dé credibilidad al proceso? Que le Morena dé acabó muy legitimidad mal al con, que sea electo. con estas elecciones internas, Bueno, ¿no? no O sé, sea, yo no se voy a participar destruyen en el ellos. No estoy apoyando a Me gustaría Marcelo, participar. Sí, 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 pero sí, lo sí. que está planteando... Sí, sí, Tú es posible. entra, Bueno, tú entra, adelante. Juan Yo quería Ignacio. decir qué más decía Me Ebrard, gustaría pero no me participar. A dejaron. ver, dice Juan No sé. Ignacio Zavala, aquí ya lo estamos Ya, de censurando. veras, Juan, no. A ver, después Sí, Juan güey. Ignacio. No, Censura Juan Ignacio Mira, Zavala. yo creo, Ajá. esto es importante, que López Obrador haya dicho, vamos a adelantar el proceso, Ajá. digo, me parece muy atendible lo que dijo, muy razonable, y lo que es increíble es que ellos que van ganando, Ujú. adelanten su proceso, y los otros no tengan ni siquiera tienen organizado un peregrina desayuno, idea, ¿no? cara. para ver qué hacen, para ver qué deciden. Bueno, para ver tienen cómo el lo van a discurso hacer, de Lili Telles, que es buenísimo. que es muy de celebrar. Es buenísimo. Que alguien en es este buenísimo. país se acepte de derecha y salga del closet. Claro, me parece. ¡Aleluya! Me, Eso me sí. parece perfecto y me parece una definición. Ujú. Y yo, aunque digan Sí. lo contrario, yo la apoyo, me parece muy bien. No, yo no la apoyo. Creo que. No, pues creo que no. Pero, ¿La apoyas de veras a Lili Sí, Telles? claro. ¿Sería tu claro, gallo? O sea, ¿tú sí claro. crees ¿Tu que es gallo, derecha gallina moderna? o- Sí, yo creo que es una derecha La moderna definida. familia. Los valores Eso que no es quiere defender derecha ella, por supuesto. Pero no es moderno. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Defender el orden, defender el desarrollo, Ese es defender, superfacho. defender el desarrollo individual, defender la educación, me parece que es ¿Tú suficientemente sí crees que debería moderno. ser Lili Telles? Yo creo que debe Ah, ser va, Lili pues Telles, eso con es padre, esencia. que ya fuera Y me voy, definiciones. qué Bien. fuerte. Y estoy ya. Pues tú dices que sea ya Claudia estoy- Sheinbaum, pues está ya bien. Estoy en las fuerzas del FL. O sea, estás comparando a Claudia Sheinbaum con Lili Telles. No, Las estás bueno, poniendo al a lo mismo mejor nivel. terminan en la boleta. Claro que sí. En una de sería esas. ideal.
¿no? Porque o sea, la otra es una derechosa que se siente de izquierda. A la doctora, mira qué bonito, ya te salió el clasista que traías adentro. La doctora, ¿qué tiene que ser la doctora? Andrés Manuel se tardó 14 años. ¿Cuál es la diferencia entre la doctora y el presidente? Esa es tu interpretación. No, ni te hagas, te salió luego. Pero bueno, en fin, vamos a ver. Yo, por ejemplo, dice Hernán, Lili, bueno, me parece que Lili lo que está haciendo es, como los demás no definen nada, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni Claudio X, ni los sociedades civiles, pues ella ya definió su discurso con el que va a buscar el voto. Soy de derecha y se va a ser de derecha y me gusta. Qué bueno, porque su 4% va a estar muy identificado y se va a consolidar. Van a tener un ambicioso 4% en el 2024. Yo sí creo que hay que construir oposición desde algún lado. Y se debe construir desde algún discurso claro, definido para el electorado. ¿Tú ves? Para que no suceda eso. Y creo, me parece terrible que la oposición, los opositores, sigan, no sé, no sé qué hagan en la idiota, en la inopia, mientras López Obrador, que va ganando, acelera sus procesos. ¿Para qué? Porque si tiene algún problema, operación cicatriz, pueda tener un control de daños relativamente sencillo, relativamente rápido y poderles despejar. A ver, la neta, Juan Ignacio, que tú eres muy autocrítico, o sea, dentro de la oposición también. Tú a hoy 10 de mayo, ¿ves posibilidad alguna de que gane la oposición 2024? Mira, así ya la en las elecciones pasan muchas cosas. Si tú ves las encuestas tal como están ahorita, no hay manera. Hay manera de competir, claro. ¿Por qué? Porque sí hay una definición clarísima de si quién va a ser todos el candidato o la candidata de Morena. Todos sabemos que es Marcelo Ebrard. El plan B, no. O el C. El plan C es Marcelo Ebrard. El plan B es Adán. El plan A es Claudia. Sí. Pero sabemos que hay ahí, cuál es la definición y que es un proyecto que encabeza López Obrador. Del otro proyecto no sabemos nada. ¿Cuánto va a crecer? No lo sabemos. Yo creo que sí depende en mucho de una candidatura que sepa enfrentársele al proyecto de López Obrador, una candidatura que sepa definirse contra López Obrador, una candidatura que no tenga culpa frente a los planteamientos de López Obrador, y me parece que la única persona que llena esas casillas ahorita, desde mi punto de vista necesarias, es Lili Téllez. Órale, se disparó, aquí. Y no creo que lo vaya a hacer Santiago Krill, que quiere ser amigo de todos los niños y es el Chabelo de la política mexicana. No, así no. Vamos a entrar a dialogar. No, esto es contra López Obrador y su banda. Sí, y los señores no se tienen al corazón, son unos trogloditas. Los tienes que saber enfrentar y confrontar. Entonces, bueno, lo que es increíble es que la oposición siga viendo qué va a pasar. Hasta Lito, que es otro tema, hasta Lito ya se definió, ya se quedó con el partido. Ganó por la cantidad de 518 votos. Bueno, pero eso no es una definición ideológica. No, pero sí es una definición de agandalle política. Pero es una definición política. Ya me quedé con todo. Si quieren me vienen a ver a mí. Adiós Chong, adiós Ruiz Massieu, adiós Sauri, adiós todos. Es una definición. Al menos ya descartaron a 3 de los 14 que tienen de aspirantes, ¿no? O sea, con esta definición de Alito. Oigan, se disparó con lo de Lili Téllez. Espero que no pongan a Lili Téllez de candidata, me dicen aquí. Otras personas estamos oyendo al público. No, y la gente dice también mucho, superior Lili Téllez a Sheinbaum, yo no quiero que sea Sheinbaum, en fin, o sea, eres de los míos, Nachito, yo apoyo a Lili Téllez, gracias. Yo sí voy con Lili Téllez. Lili Téllez no ha hecho nada, ella nada más sabe gritar, en fin, bueno, también es polémico. Importante saber gritar. Es polémico. Bueno, yo no puedo creer que haya gente en este país que prefiera a la senadora, para que no te enojes, que a la doctora, pero en fin. Yo creo de Lili Téllez. Yo celebré realmente el discurso de Lili Téllez de reconocerse de derecha, porque en este país siempre a la derecha le ha costado mucho asumirse de derecha, siempre se refugia en banderas progres, de en centro, discursos de centro, como Alejandra del Moral gritando, PAN, mi corazón es de izquierda, ¿no? Es derecha culposa. El PAN, que es un partido de derecha, nunca se ha definido como de derecha, digo, cierto, tiene un ala que no es tan de derecha, que es el ala más, pero es derecha, liberal, pues, pero derecha. Sí, exacto. Entonces, yo digo que qué bueno que salga del closet, que qué bueno que diga soy de derecha, hay que ser orgullosos de derecha, no hay que asumir banderas progres, etcétera, etcétera, porque pues es lo que es, y eso se celebra. Ahora, si lo va a hacer, que no le dé pena decir soy de derecha y que, o sea, este concepto de derecha moderna,
Por favor. Pero pues no le da pena, ¿no? No, Si lo has dicho. a ver, la derecha no es moderna. Nunca. No existe. No. La derecha es arcaica, la derecha es atrasada, la derecha es... Ya no leas los artículos de Jorge Volpi. Y más, perdón. Tú puedes generar tus ideas propias, no tienes por qué leer ese tipo. Y más la derecha esta de Lili Tellez, donde se dedica hay buenos pensadores de derecha, de la familia, de las tradiciones. Eso es conservadurismo. Eso no tiene nada de moderno. No, fíjate, te voy a decir. decir, Eso es lo opuesto a la modernidad. Una cosa. Todo esto que dices, las tradiciones, los valores familiares, hay millones de mexicanos, a los cuales el presidente de la República les dirige muchísimos discursos y políticas públicas, porque el presidente, si hay un conservador, es también el presidente de la República, que es terriblemente conservador en lo social. No, entonces, o sea, ahí sí te voy a decir, las ramas. No estamos discutiendo el presidente. La derecha a la que está invitando Lili Tellez está clara, está definida y ella va a buscar ese voto. Y me parece van a tener, perfecto. Y no es fuerte electoralmente en este país. O sea, no van a tener. Sigan cantando. Este no es un país. Aquí es uno contra otro, Contra la señora Claudia Sheinbaum, que va y anuncia con Marta de Baile que se va a casar. ¡Qué progre! No, ay, qué de izquierda, qué revolucionaria, qué guevarista. Aquí hay algo muy cañón, porque sea quien sea Lili Tellez o Enrique de la Madrid o Cabeza de Vaca o quien quieras. Cabeza de Vaca no puede ser candidato por Zoom. Por eso. O sea, debería entender primero eso. Sí, ¿no? Es lo que le preguntábamos y dijo que en unas semanas más ya va a poder venir al país. Pero pues fue lo que le preguntamos antier. Antier hablamos con Cabeza de Vaca en este espacio, vía Zoom obviamente, pero sí nos dijo que pronto vendrá al país. Pero sea quien sea, va a ser uno contra Sheinbaum o contra Ebrard. O sea, eso ya queda como que muy claro. Entonces, la fuerza anti-López Obradorista la va a tener una Lili Tellez o un Cabeza de Vaca o un quien sea. Creo que eso también es importante. No creo que gane un 4% en ese sentido. O sea, el anti-López Obradorismo lo va a tener el candidato o candidata que tenga la oposición. Eso también hay que pensarlo. Ahora, o sea, sale con una base fuerte. Es una cosa y otra cosa es la doctora Sheinbaum o el canciller Ebrard, ¿no? O el Adán Augusto, ¿no? Eso cambia, la gente no va a seguir el liderazgo que tengan ellos, que lleguen a construir, aunque hoy llegan con el respaldo de López Obrador, ¿no? Llegan con el respaldo, pero no, pero López Obrador atrás. Pero esto no se traslada, esto no se hereda, ¿eh? Los errores que vaya a cometer Claudia Sheinbaum en la campaña, por eso tiene razón el presidente en adelantar todo, para poder estar controlando las cosas que sucedan. En este adelanto, ¿tú qué ves, Hernán? ¿Ya es Sheinbaum? Ya neta, o sea, lejos de que lo de Ebrard es atendible. Yo creo que sí hay una... ¿Tú crees que es Claudia? Yo creo que sí ¿crees que es Claudia? Yo creo que sí hay una elección. O sea, yo quisiera que fuera Claudia. Si me pides una opinión. Sí, tú quieres. Está bien. Más que hablar como el oráculo, porque luego los comentaristas políticos nos equivocamos mucho haciendo predicciones. Yo quisiera que fuera Claudia, me parece el mejor perfil, pero me gustaría que ganara a través de una elección competida, que le dé legitimidad. No va a haber eso. Bueno, porque la legitimidad se la da el presidente, no, la verdad. A mí me gustaría que hubiera un proceso interno donde haya competencia. Y si en el proceso interno dicen, fue fraude, voto por voto, casilla por casilla. Eso, es que ya los, o sea, sí son. Eso. Bueno, sí, por ejemplo, vean lo que fue la encuesta en Coahuila, ¿no? Por ejemplo. Pero lo que pasa es que si tú haces 5 preguntas y entonces luego a cada uno le asignas un valor diferente. Ayer nos decían que eran 9. Y ahí puede haber... En Coahuila fueron 5, ¿no? Sí, pero que la presidencial la quieren hacer con 9. Con 9, imagínate. 9 preguntas y, a uno le pones cada punto pregunta 2, y a otra le pones un punto de valor, y a otra 3 puntos. Y además hay preguntas como, ¿quién crees que va a defender más a las mujeres? O sea, y está bien, pero claramente... La puedes orientar mucho, la verdad. Entonces yo creo que sí sería importante que los planteamientos que está haciendo Marcelo, insisto, de que no haya dados cargados, de que haya piso parejo, etcétera, etcétera. Claro, él no haría esos planteamientos si él fuera el favorito. El favorito, ¿no? Obviamente el que no pero es el favorito. Pero es el desfavorecido. Pero no es el desfavorecido. Y la verdad creo que Claudia necesitaría no pelearse con Marcelo, o sea, y creo que ojalá se logre, sí, luego se ve medio soberbia, ¿no? ¿Qué? ¿No la ven medio soberbia? ¿A ella? ¿A qué hora la partieron? ¿A quién? No, pues es absoluta soberbia. No, a Claudia, o sea, cuando dice, vamos a esperar. Marcelo, porque es afrancesado. Yo lo quiero de mi gabinete, cosas así como que no se... Pues ¿no es que sería soberbia? Sería muy
valioso en el Hacia amor gabinete y de paz. Marcelo Ebrard. Pero para eso tiene que haber, lo tienen Ajá. que tratar con dignidad. Oye, y le tienen que permitir competir en condiciones de equidad. ¿Qué ves con Ebrard, No, Juan Ignacio? no sé. Mira, a Sí, mí ya lo también me veíamos la vez gustaría pasada. mucho que fuera Claudia Sheinbaum. Ujú. ¿No? Yo creo que sería ideal para poder contraponer, en este caso con... Pero prefieres con- a Lili Telles. No. Acabas de decir. Prefiero que sea Claudia Sheinbaum para confrontarse con Lili Telles. Me parece que sería Órale. una gran campaña. Y tendríamos una Me- presidenta sí Me o sí. parece que tendríamos dos mujeres que representan dos cosas distintas y sería un frente a frente muy interesante. No estoy hablando solo Sí. de debate, sino el desarrollo de una campaña y cómo se daría esta. Yo creo que en ese sentido sería fabuloso que fuera Claudia. Estoy asustado Que- con que- este que- lilitellismo. Yo estoy en O sea, hay frente. mucha gente, Estoy, créelo de veras, o no, mira, aquí está. Neolilitellismo. No, yo estoy Yo en... también votaría por Lili Telles. Bueno, mucha gente. sí. Ahorita nos Entonces, comentamos. bueno, eso creo que sería ideal. Creo que el caso de Marcelo pues está extraviado, está perdido, porque no va a ser él, ¿no? Creo en esto que dice Hernán, pues que es un buen deseo de él, que no va a suceder, porque el presidente pues conoce a su gente también, no van a organizar una elección interna. Una, porque pierden el control. Dos, porque va a ser un atascadero. Sí, pues, sí. Tres, es un partido que nunca ha hecho nada de eso, no les va a salir bien. Y creo que el presidente lo que sabe es decir, lo que menos me cuesta al final del día es tener control sobre el proceso y eso lo va a hacer. Entonces, bueno, pues va a ser la doctora Claudia, la candidata, ya Marcelo Clarito que está. busque por ahí si va a ser senador, si la va a ser de Monreal el gobierno que Sí, porque no lo vemos de secretario de Gobernación, pero ¿no? yo creo que sería de Economía, un buen canciller de papel nueva cuenta, no creo un que buen sea, papel yo no en creo. el Senado Tú va a se lo tener. Puede ser difícil, no lo sé, vamos a ver cómo se comporta todo. Puede ser difícil que tengan la mayoría Ya. en el legislativo y eso le daría a un personaje como Marcelo cierta relevancia, o se puede ir de embajador a Francia y a comer sus croissants y su... Sí, pues ya el su café retiro. olé y su coco Oigan, van que le gusta. se nos acaba casi el tiempo. Ernestina. ¿Y quiere Tenemos echarle que las hablar de porras que Ernestina. le pidieron? No, sí le quiero echar algunas porras a Ernestina Ernestina, Godoy. pero porque me he puesto a ver datos, la verdad. O sea, sí siento que Ernestina pues ha hecho un buen papel. Ok. O sea, Pero explícale comparado al con- auditorio que... Ernestina comparado Godoy, con otros fiscales fiscal. de la ciudad, bueno, esta es la primera fiscal de la Ciudad de México, pero con lo que eran los procuradores antes, digo, hay que ver los datos, o sea, sí hay una reducción de los delitos, de la incidencia delictiva, del secuestro, hasta los feminicidios en la Ciudad de México se han reducido, pero dejen eso, o sea, las carpetas, digamos, o sea, se ha disminuido el rezago de una forma muy importante, y si tú ves la cantidad de carpetas que se han judicializado en la Ciudad de México, digamos, porque sabemos que la gente denuncia y luego no pasa nada, pero aquí, digamos, pues lo que los números muestran es que la Ciudad de México hoy está mucho mejor que la mayor parte de los estados de la República. Entonces, yo creo que Ernestina sí ha hecho una buena chamba. Y esto que vimos en la asamblea, bueno, además, el perfil de Ernestina, o sea, no es una abogada de la élite, es una mujer que ¿Y por qué le dio la inició orden de su aprehensión carrera- para que metieran a la señora Si me permites. Castillo, la señora Castillo Cuevas? No, bueno, sí, porque traes ahí una serie de datos, estás leyendo el currículum de la señora, pues como para qué, Bueno, mejor pero te va a leer veamos algo las que te va a cosas que gustar ha hecho. aún más. ¿No? Te voy a Y leer ya algo que te va a gustar aún ¿no? más. ¿Sí vieron A ayer los- ¿sí vieron ayer el show que hicieron afuera del Congreso Sí, de la Ciudad de México, cerraron no? y bueno, dice la oposición que no los dejaron entrar. Sí, digo, se me hace muy chistoso que el PAN haya hecho ese show por una cosa que, perdón, la reelección de la fiscal Ujú. o del fiscal, de la persona titular de la fiscalía, pues, en la Constitución de la Ciudad de México ya está establecida. O sea, no es que ahora hicieron un albazo para reelegir a Ernestina, lo único que hicieron fue, no estaba regulado el procedimiento y se reguló. Bueno. Porque no estaba regulado, había que regularlo, estaba en la Constitución, no estaba regulado. Entonces, a la hora de que están aprobando esa reforma, los panistas se ponen afuera de la fiscalía. ¿Por qué? Pues porque los están investigando a todos. Miren, o sea, es que la lista es muy larga. Luis Vizcaíno, exdirector general y jurídico y de gobierno de la alcaldía Benito Juárez, en prisión preventiva. Nicia Sarigis, prisión domiciliaria. César N., prófugo. Elvia Del N., cártel prófuga. inmobiliario. Todos panistas. Adelaida García, detenida. Emilio Sordo Saday, prófugo. Víctor M. Mendoza, prófugo. Sofía von Roerich, detenida. Ángel N., detenido. Cristian von Roerich, detenido. Alejandro Aguinaga, de orden de aprehensión. Juan Doay Huerta, detenido. Y ahora, pues también, acusado también, Santiago Taboada, de corrupción. Antonio N. Digamos, es una lista muy larga de panistas
a los que están investigando con una investigación, la verdad, bastante rigurosa. Yo se de los he hace preguntado tiempo. mucho a ellos, y no es que De esté a hace favor ni tiempo. en contra, pero me llama la atención que todo esto, y sí, hay que castigarlo, es corrupción, si hubo, pues hay que probarlo y meterlos a la cárcel. Pero me ha llamado la atención el tema, y es un dato muy curioso, llevan 21 conferencias de prensa del cártel inmobiliario y 6 conferencias de prensa de homicidios. O sea, la prioridad que le han dado a este caso a mí me ha llamado un poco la atención. Y creo que hay que castigarlos, meterlos al bote si hicieron algo, pero de pronto dices, oye... Pero ¿por qué viene Hernán, de vocero de la Fiscalía? Puedes decir tú... No, me parece que no necesitas tú hacer ese papelón de venir aquí a exhibir cómo son las investigaciones de la Fiscalía. Tú tal vez defiendas a los panistas acusados, quieras defender a Cristian von Roerich. No los quiero... A mí me parece que hay que luchar... Ni los conozco, no, ni los tengo, política o no, ni los tengo que defender. Es un grupo mafioso enquistado en la alcaldía de Benito Juárez, que controla también el PAN de la Ciudad de México. Que se los echen. Controlan el PAN de la Ciudad de México. Y por eso el numerito de la Fiscalía... Está bien, el numerito es por el atropello que hicieron Morena. Porque si fuera tan legal... Bueno, la versión de Juan Ignacio. El numerito es porque no quieren a Ernestina, porque los está investigando. No, porque es una lacaya de Claudia Sheinbaum, etcétera, y de Gertz. Explícame por qué Ernestina le dio esas órdenes de aprehensión a Gertz Manero en contra de 2 ancianas. ¿Por qué? ¿Por qué se los dio Ernestina? Dímelo, ¿por qué? Una sí estuvo en la cárcel. Independiente. Porque Pues Julio claro Scherer que no. lo operó. Bueno, eso no lo sé. Eso bueno, pregúntaselo a Julio Scherer lo operó. Entonces... Muy mal. Entonces depende de Julio Scherer. Sea perfecta, la señora Ernestina depende de Julio Scherer. Yo no estoy diciendo que Ernestina sea perfecta, pero creo que también, o sea, seguramente hubo errores. Seguramente hubo errores, seguramente hay muchas cosas que dejan que desear, pero en este tema... Ya. En este tema, me parece que ha dado una pedura. Y además hay un montón de procesados hace 20 minutos, Hernán, dentro del propio gobierno. Hace 20 minutos dijiste, inventen Dios, algo para que estemos en desacuerdo. Ya, concedido. Listo, se armó el debate. Ahí está. Estuvo chido. Pero ya nos vas a censurar, como siempre. Ya los voy a censurar porque pues es que la quedamos ya dictadura comercial, hombre. Claudia y Lili, a mí me parece bien para la campaña. Pues no sé bien, qué le parece. Vamos a decir que íbamos a hacerle preguntas a los millones millones de estamos haciéndolo, estamos haciéndolo. Que si le preguntan apoyo a Lili Telles, ya saquen ese de la 4T, que no, se trata de que todo esté abierto. Y Segalmex y los 20,000 millones, ¿por qué no hablan de eso? Hablan de eso también. Los chairos se robaron mucho. ¿Qué se siente que ahora sean tan criticones con el cártel inmobiliario? Qué bueno, panistas corruptos que se metan a la cárcel. Eso lo puso Hernán. Hola, Luis, las magistradas que puso López Obrador. Bueno, la siguiente guayaba y la tostada. Empezamos con alguna pregunta, ¿no? La siguiente dedicada al público. Me late. Estamos haciendo algo, creo que lo vamos a hacer con voz, con mensajes de voz, así lo podemos controlar, o sea, que entre y que entre la mayor cantidad de mensajes. No vamos a admitir insultos. Me caes gordo, dicen aquí, óquela. Por favor, recuerden que los carniceros de hoy van a ser las reses del mañana. Los morenos son puros e impolutos, sí, como no lo creo. Lean mis mensajes, por favor. Pregúntanle al que defiende a AMLO quién le paga a los que están afuera de la corte. La propuesta que está por ahí. Bueno, en fin, mucha gente también que apoya a Lili Telles, mucha gente que apoya a la doctora Sheinbaum, no vamos a admitir insultos contra Luis Cárdenas. Esos son los que estamos todo el día, o sea, abrimos con la eso. única regla va a ser... A las 8 dice, bienvenido perro, neoliberal, me escribe todos los días. Ya habíamos dicho que ibas a aceptar llamadas, pero que la única regla va a ser que el primer insulto se corta. Puede ser, vamos a armar algo. Porque pues ni modo que lo abramos para los insultos. Así es. Sí, vamos a hacer algo. El problema es que vamos siempre contra el tiempo, esa es la bronca. Bueno, ya nos vamos, Hernán. Si nos recibes a las 8, como quedas, tenemos tiempo. @Hernán Gómez B de bueno. @Hernán Gómez B de bueno. Los domingos en el Universal, los miércoles aquí, me pueden seguir en mi página en Facebook, en fin. Vale, en la octava, gracias. obviamente. Mil gracias, Hernán. Juan Ignacio. En Twitter, @Juan Izabala, financiero lunes, miércoles y viernes, aquí miércoles. Suertidísima la columna. Ya estamos. Gracias, muchísimas gracias.